Muy bienvenidos, buenos días a quienes han decidido acompañarnos en este encuentro denominado Periodismo en tiempos de pandemia, desafíos de la verdad, evento organizado por el proyecto Hermenéutica y Subjetividad y el proyecto Entornos Digitales de Comunicación y Educación en Contextos de Desarrollo, ambos proyectos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Les contamos que quienes nos acompañan como asistentes, por supuesto, están siendo acreditados luego con el envío vía digital de su participación a través de un certificado digital. Para permanecer como asistentes a lo largo de la jornada, solicitamos a los asistentes ingresar a la sesión con el micrófono y la cámara apagada, a los fines de generar una mayor organización en el espacio virtual. Para las preguntas se ha establecido, al igual que lo que vivimos el lunes pasado, el uso del chat para poder efectuar las preguntas que hubiese para el disertante. Invitamos a continuación a la doctora Liliana Guzmán, directora del proyecto Hermenéutica y Subjetividad, a encender su cámara para proceder a darles la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo que estén aquí participando, les agradezco a todos los participantes. Un cálido agradecimiento le quisiera dar a Ricardo Rivas por haber aceptado nuestra humilde invitación y por sumarse a esta iniciativa que comenzó el lunes con el coloquio digital Periodismo, Poder y Verdad, con periodistas de toda la provincia que debatieron en paneles a lo largo de la mañana y de la tarde. Por otro lado, le agradezco de corazón a Cecilia Raca y Alejandra Nodar por el esfuerzo que han hecho para esta propuesta, a Pablo Oro por contribuir con ocurrencias, ideas e iniciativas para que esto fuera posible, y desde luego un agradecimiento muy cálido a Mariela Quiroga Gil, que sumó la voluntad del proyecto de investigación que ella dirige para esta iniciativa. Por otro lado, institucionalmente hemos estado muy acompañados. El señor rector de la Universidad Nacional de San Luis estuvo con nosotros en la tarde del lunes. Hoy se disculpaba porque no puede participar a raíz de estar en otra circunstancia en este momento, pero nos envió en representación institucional a la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, la licenciada Hilda Maggi. Entonces yo me despido, les deseo una hermosa conferencia y un buen disfrute de la mañana, y le pido a Hilda Maggi, por favor, que nos salude en cuanto pueda. Gracias y bienvenidos nuevamente a este aporte. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la generosidad, digamos, porque de esto se trata, de la doctora Liliana Guzmán, quien propuso mi nombre para que venga en representación. Estoy aquí en representación de nuestro rector, Víctor Morinigo, que por problemas de agenda está en paralelo en otro espacio virtual, representando la Universidad Nacional de San Luis. Para nosotros como universidad, realmente esto jerarquiza las acciones que se vienen desarrollando en distintas dimensiones y ámbitos en estos tiempos de pandemia, y que dos proyectos de investigación consolidados, como son los que han organizado este espacio de encuentro, de discusión y de debate, mis mayores felicitaciones para ellos, porque realmente jerarquizan la agenda de discusión del periodismo en esta provincia. Agradecer también al prestigioso Ricardo Riva, este periodista que ha tenido la generosidad de hoy de compartir con nosotros sus reflexiones, y sobre todo en este contexto de pandemia, desafío de la verdad, no menor para los periodistas. Así que nada, solamente agradecer,
felicitar y más que un orgullo para nosotros como universidad tener estos equipos docentes que día a día le ponen el cuerpo a esto, de poder pensarnos, de poder reflexionar y de poder aprender. Gracias por la invitación, Liliana, gracias a los organizadores y muchísimas gracias al periodista que hoy nos acompañan, tan prestigiosos y tan reconocidos por sus pares. Veo toda la gente que se está uniendo a la reunión y la verdad, muy importante este evento. Muchísimas gracias y me quedo a aprender, a escuchar y aprender. Bienvenidos a todos y a todas acá a esta sala, a este encuentro que culmina con la Semana del Periodista, en una actividad que iniciaron estos dos proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas el pasado lunes, con un hermoso coloquio entre colegas de la provincia de San Luis. Y bueno, queríamos cerrar a toda orquesta, y para nosotros es un honor que poder contar en el día de hoy con la presencia de Ricardo Rivas, un colega con una trayectoria importante y que para nosotros de verdad es un verdadero lujo. Y vamos a cerrar con una cuestión que tiene que ver con el periodismo en los tiempos de pandemia, algo de lo que se habló el lunes pasado entre los colegas que estuvimos compartiendo el coloquio, y que sin duda, como decíamos el lunes, esta situación extraordinaria para todos nos va a marcar un antes y un después en cualquiera de nuestras labores, y incluido también el periodismo. Ricardo, como decía, tiene una extensa trayectoria, es periodista, es vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, la UNAC, es corresponsal en la Argentina del grupo La Nación de Paraguay, columnista en el diario La Nación de Paraguay, es consultor en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Estratégico de Jiangsu, en la República Popular de China, miembro de la cátedra UNESCO, Estética y Sociología de la Alteridad y Diversidad Cultural en la Argentina, de la UNTREF y de IDEIA, en la iniciativa para el quinquenio 2018-2023 de la Red para el Diálogo Interuniversitario, Inter y Transcultural sobre Educación en Diversidad en Expresiones Culturales, en las actividades académicas dirigidas a medios, diversidad y comunicación intercultural. Es consultor de UNESCO con oficina en Montevideo, es capacitador asociado de la UNESCO, es consultor en los sectores público y privado en asuntos de comunicación política, institucional y gubernamental, es consultor asociado de Ojo Avisor, es miembro del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional de Madrid, ha sido corresponsal en Argentina y Paraguay de la agencia de noticias Xinhua, es profesor titular de la Cátedra de Opinión Pública en la licenciatura en Periodismo en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, profesor invitado en los posgrados de Periodismo, Conflictos y Desafíos para el Siglo XXI, y de especialista en Información Internacional y Países del Sur en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, director del curso de Periodismo Postconflicto, el caso Colombia, dictado en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, presidente en 2 años, 2011 y 2012, de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina, embajador de buena voluntad del Estado de Israel, designado en noviembre del 2010, becario de la Autoridad Nacional de Palestina en el Estado de Israel por la Fundación TESA, es miembro del Foro del Periodismo Argentino, es fopiano como varios de los que estamos aquí y quien les habla, y es un orgullo también tenerlo en el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, subsecretario de Medios en la Presidencia de la República Argentina en el periodo 1999-2001, cursó completa la maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, becario en los Estados Unidos por la Fundación Universitaria Río de la Plata
el sistema institucional y el programa para visitantes extranjeros, y becario en la República Federal de Alemania por la Organización Internacionales, el Sistema de Medios Públicos y sus contenidos durante el proceso de integración en ese país luego de la unificación. Sin más demorarlos, simplemente decirles que a los fines de trabajo, las preguntas que se les vayan ocurriendo las pueden ir escribiendo en el chat. Nos vamos a manejar con el chat para las preguntas que vamos a hacer después al término de la exposición de Ricardo, pero todas las inquietudes, las preguntas que les vayan surgiendo, las van escribiendo en el chat y se las vamos a hacer a Ricardo al final de su exposición. Sin más, lo voy a invitar a Ricardo que sea parte, y bueno, aquí me quedo atento a cualquier requerimiento y atendiendo también las consultas en el chat. Ricardo, un placer recibirte, bienvenido a esta sala donde vamos a hablar de lo que más nos gusta a los periodistas, que es de periodismo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Solo te faltó decir en la lectura de todas las cosas que parece que hice, que todas esas cosas las hice pese a mi juventud, en poco tiempo. Así que las primeras palabras son para mandarle un gran abrazo y un agradecimiento al rector de esa universidad, a Víctor Morinigo. Ayer hubo un muy amable mensaje excusándose por su ausencia. Quiero recordar también a otro rector, a un grande, a un compañero desaparecido el 1 de enero de 1977, como fue Mauricio Amílcar López, ese gran tipo que también supe de él y lo conocí en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Así que mi homenaje también a Mauricio. Sé que un querido amigo que compartió conmigo y otros compañeros la beca en Alemania en el año 1991, como es el querido Oscar Flores, que sé que estás por ahí, Oscar. Te vi hace un ratito cuando balanceabas tu cámara. Sé que él está escribiendo sobre Mauricio, después de haber hecho esa excelente obra como fue Primavera Rota, y realmente es el homenaje que tenemos que hacerle para todos aquellos que tuvieron la idea de que un mundo diferente era posible. El abrazo también para Hilda, para Pablo, para Ceci, bueno, son tantos, Liliana, bueno, demasiados. He tomado nota, pero no llegué a tiempo a anotar a todos, así que el que quedó fuera de lo que logré anotar no se podía hacer todo junto. El mate y la lapicera son dos cosas incompatibles, así que acá estamos. Lo primero que te voy a pedir, Pablo, es que tires la primera placa del Power que te mandé, porque quiero compartir con todas estas queridas compañeras y compañeros, colegas que están acompañándonos, quiero compartir una pregunta que creo que es clave en cada reflexión y en cada tarea que vamos a iniciar. Yo hace muchos años que me hago esta pregunta, siempre. Entonces, primero me pregunto si soy libre. Y como esa es una pregunta complicada, luego me pregunto qué es la libertad y por qué lo hago. Y lo hago básicamente porque es muy difícil saber, en tiempos de cambios tan importantes como los que estamos viviendo, y no viviéndolos ahora por la pandemia, sino estos tiempos que estamos viviendo, que en los últimos 50 años se nos dio vuelta todo, mucho por los entornos digitales. Entonces hago lo que recomiendan los que saben de metodología: interroga la teoría. Y esta es la pregunta que les quiero dejar para que tal vez la contestemos sobre el final de esta actividad. ¿Podés bajarla, Pablo? A ver. Creo que no quedan dudas de que somos
como humanos, sistemas de comunicación permanente. A veces somos sistemas de comunicación conscientemente y a veces somos sistemas de comunicación inconscientemente. Recolectamos datos, vemos cosas, percibimos. Me gusta aquella expresión de más que ser un receptor, ser un perceptor, porque le da una integralidad mucho mayor a la aptitud, a la herramienta natural que tenemos para empezar a comunicarnos. Y es justamente en ese contexto que quiero detenerme sobre lo volitivo. Porque por un lado les dije, tenemos la cuestión involuntaria, inconsciente de percibir. Pero también está lo volitivo. Quiero saber, quiero ver, quiero percibir, quiero mirar, quiero descifrar. Y acá estamos en un problema. Y un problema que en esto creo que vamos a sintonizar un poco con el programa de entornos digitales, el proyecto de investigación de entornos digitales, porque descubrimos a cada instante situaciones que me hacen pensar que tal vez estén en crisis dos conceptos, que es el concepto de la proximidad y de la proximidad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque aquellos que transformamos, que transitamos diferentes espacios, incluso en un solo día, nos encontramos con que miles de personas con las que nos cruzamos cotidianamente están con sus ojos clavados en las terminales inteligentes, en los smartphones. Y uno puede estar a su lado, incluso en un medio de comunicación, en un medio de transporte atestado de gente, y con una mano colgada y con la otra mano mirando el celu. Mensajeándose con un nuevo verbo, mensajeándose con alguien que es su próximo o su prójimo en un lugar que no sabemos dónde está. Y tal vez, no lo quiero llevar al plano de lo dramatismo, ni a lo del dramatismo, ni lo contrafáctico, a su lado, alguien está pasando un mal momento, pero es muy difícil que se entere porque su atención está puesta en otro lugar. Recuerdo cuando irrumpió la tele, long time ago, había un gran debate que decía que la mesa familiar había dejado de tener 4 lados, por la caja boba, como le decían los españoles por entonces, y que la mesa había dejado de ser un cuadrilátero para hacer otra cosa, porque a la cabecera estaba la tele. Que se destruía la familia, que se rompía, que no había diálogo. Bueno, esto es un upgrade, y no debería sorprendernos. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es la libertad? Pero, ¿quién es el responsable de esto? Es la tecnología. La tecnología es una herramienta. No, compañeros, compañeras, colegas, el problema es el humano. A ver, yo te voy a pedir, Pablo, que si sos tan amable, dispares un vídeo que dura 1 minuto 23, donde el viejo maestro Zygmunt Bauman, cuando tenía 92, pocos meses antes de fallecer, de dejarnos, respondió en una entrevista del diario El País lo que van a ver ahora. Dale, Pablo. The difference between community and network is that you belong to community, but network belongs to you. You feel in control. You can add friends if you wish. You can delete them if you wish. You are in control. Who are the important people to which you are related?
the loneliness, the abandonment was the greatest fear of our times of individualization. People fail to learn the real social skills which you need when you go to the street, when you go to your workplace, and you find all sorts of people with whom you need to enter into sensible interaction. But most people, as research shows, use social media not to unite, not to widen their horizons, but on the contrary, to cut for themselves what I call comfort zone, where the only sounds which they hear are the echoes of their own voice. Fuerte la palabra del maestro, muy fuerte la palabra del maestro, que le agregó, en el texto se puede encontrar, si ustedes ponen en el buscador, en cualquiera de los buscadores ponen Bauman, las redes son tramposas, inmediatamente los va a direccionar a esa entrevista en la sección Babelia de Diario El País. Y Don Sigmund dice, las redes son tramposas. Dejo para la reflexión la palabra de Bauman. Y vamos ahora a acercarnos una vez más a lo que es la práctica periodística, el oficio periodístico, y sigo llamándolo oficio. Mi abuelo fue periodista, mi viejo fue periodista, y cuando los estudiantes me preguntan, ¿por qué sos periodista? Y bueno, un tanto por ironía, un tanto por una respuesta que todavía no tengo, les digo con toda claridad, porque no sé ser otra cosa. Lo único que sé hacer es recolectar datos, tratar de volcarlos en una página virtual ahora, en una página que está en una computadora, pero sin olvidarme que trabajé también sobre soportes papel. Todos sabemos, los que estamos en este ecosistema que es la comunicación, que se suele definir la noticia como un hecho nuevo que genera algún impacto en un conjunto social. Todos los hechos no tienen impacto social, pero sí todos son hechos. ¿Qué quiero decir cuando estoy remarcando en que se trata de hechos? De cosas que pasaron. Un nuevo concepto que aparece ahora, sobre todo en el periodismo, cuando el periodismo llega a las redes, es noticia en desarrollo. Y cuando terminó el desarrollo nos dimos cuenta que no era una noticia, no pasó nada. ¿Cómo vamos para atrás de algo que creímos que y no fue nada? Esto merita una reflexión. Y en esa reflexión lo primero que encuentro es el mundo de los cliques. Vamos a ganar con el clic, vamos a ganar con el clic, vamos a ganar con el clic. Y muchas oportunidades ese clic es ganarle a nadie porque no contamos nada. Porque no pasó nada. El maestro Gabriel García Márquez solía decir que la noticia no necesariamente tiene que ser una primicia para contarse bien, sino que lo mejor es la noticia bien contada. En ese contexto, los periodistas, contadores de historias, tenemos una tarea básica, una tarea principal, que es la de exponer aquellos hechos. Y exponer aquellos hechos que por sus características tienen algún impacto social. Después van a ser las audiencias las que nos van a decir, por un acuerdo social, si eso que contamos se aproxima a la verdad o no se aproxima a la verdad, o si es la verdad. Nuestro trabajo es contar historias. Y contarlas lo mejor posible,
con la mayor cantidad de data, de información, para permitir que el conjunto social sea el que determina y el que acuerda de qué se trata una verdad. Por cierto que todos los hechos y la forma en que se relatan son susceptibles siempre, siempre, siempre de cuestionamientos. Se ha puesto muy en crisis en las últimas 2 décadas, a partir de una gran irrupción del relativismo cultural, de poner en crisis todo. Y poner en crisis todo relato. Y hay gente que se enoja por esto. Y yo prefiero mirarlo con calma, tomar distancia. No porque les hago este comentario, no porque crea que ustedes tienen que hacer lo mismo. Insisto, contesto desde una idea de individualidad que apunta al equilibrio. Todos los hechos son cuestionables. Todas las líneas editoriales son cuestionables. Porque sí y solo sí, la comunicación es un ejercicio permanente de comunicación, de interlocución y escucha. Y hay cuestiones culturales que no podemos obviar a la hora de decodificar. Yo les propongo a ustedes que reflexionen, ya que no tenemos interacción directa, que reflexionen y traten de discernir acerca de sucesos, hechos, es decir, cosas que sucedieron y que en un mismo lugar geográfico, con los mismos protagonistas, con los mismos sucesos, dieron lugar a interpretaciones y a relatos definitivamente distintos que se mantuvieron en el tiempo. Hice estos 10 segundos de silencio porque seguramente muchos de los que están allí, muchos y muchas de los que están allí están haciendo searching, tratando de encontrar cuáles son esos hechos. Con un profundo respeto a lo que son los textos sagrados y a las creencias, a la interculturalidad, al ecumenismo, digo que 3000 años atrás, los enviados especiales que cubrieron en la región aquellos hechos para los evangelios daily, dijeron que ese pibe de 33 años, barbudo, que entró a Jerusalén, era el Mesías. Por el contrario, hubo otros cronistas que recorrieron la zona y dijeron que ese no era, que en realidad era otro el Mesías, que era un señor que se fue de una terraza donde hay un gran domo en Jerusalén, un domo hermoso que está en todas las fotos, en todas las postales, y que ese era. Y en la misma ciudad, contraponiéndose a los de los evangelios daily, al Corán daily, aparecen los de la Torá daily, que dicen, no. Ni aquel ni este. Todavía no llegó. Controvertidos o no, aquellos relatos de esos cronistas que recorrieron esa zona se mantuvieron en el tiempo. Y debe haber alrededor de 3000 y algo de millones de personas en el mundo que le asignan verdad a uno, a otro o a otro. Es inevitable que la cultura sea parte sustancial en la interpretación de los hechos. Y acá nos metemos un poquito de refilón, y con profundo respeto, en el tema del otro proyecto, que es el de las subjetividades. ¿Por qué? Porque la comunicación también es un intercambio de subjetividades. La intersubjetividad emerge de la comunicación humana. Y a veces todo esto no lo pensamos. ¿Pero es necesario pensar en esto para ser periodista? Yo creo que es necesario pensarlo para ser humano.
Es necesario pensarlo para pensarnos en términos de ser integradores, en términos de ser enemigos de aquellos que discriminan, enemigos de aquellos que hacen de la xenofobia y del racismo una parte de su vida. Sigamos pensando qué es la libertad, como dijimos al comienzo. En el siglo XIX nos pasó algo complicado. Empezaron a significar al periodismo como el cuarto poder. En ese contexto se colocó el periodismo dentro de un esquema que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, hace 250 y tantos años, marcó claramente lo que es la democracia moderna con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Nunca habló de un poder que tengamos los periodistas. Es indudable que sin periodismo y libertad no hay democracia. Sin periodismo y libertad no hay democracia. Pero no somos parte del poder. Y me alegra que sea así, porque cuando finalizaba el siglo XIX, Lord Acton parió un aforismo fenomenal cuando nos dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los periodistas debemos alejarnos del poder para poder fiscalizarlo, para ser vigilantes de los que nos vigilan. Lejos del poder, para recordarles a los que ejercen el poder que el poder siempre es vicario. Se los prestan por un ratito, chicas, muchachos, por un ratito. El pueblo siempre es poder dante. Y eso es lo que tenemos que recordarles. Y por eso tenemos que estar lejos del poder. Para fortalecer la democracia. Y este es un tema que habitualmente debatimos, discutimos y tratamos de incorporarlo a todos los programas de capacitación que desarrollamos con la UNESCO. Creo que no deberíamos dejar de introducirnos en esta reflexión. Los periodistas, como trabajadores de prensa, no somos parte del poder. No somos un poder, ni siquiera somos un contrapoder. Somos contadores de historias cuyos contenidos en algunas oportunidades ponen en aprietos a los poderosos. Y es allí donde debemos estar para construir contenidos en, de y desde las sociedades que reportamos. Se me dijo que íbamos a hablar de periodismo en tiempos de pandemia. Y es verdad, estamos en un tiempo muy especial que hizo saltar los tapones de todo. Desde el inicio del oficio, no somos pocos los que deseamos tener la fortuna de cubrir un hecho que pensamos que puede ser histórico. La generación anterior a la mía, y también un par cachitos de la mía, mira, a mí me faltan 6 meses para tener 70 años. Y hace 45 que hago este laburo. Y trabajo en este oficio. Bueno, en aquella época, el hecho histórico era ser el corresponsal de guerra. Algunos queridos y respetados colegas lo consiguieron. Alfredo Serra, de Gente. Andrés Percivale, de Canal 13. Julio Algañarás, de Clarín. Julio,
fue el último periodista de la prensa mundial en ser evacuado de Saigón cuando entró el Vietcong, en el momento que fue derrotado el ejército de los Estados Unidos. Ignacio Ezcurra, compañero fotoperiodista de La Nación, que fue a Vietnam y nunca volvió. Su hija hace poco presentó un libro, estupendo libro, de altísimo impacto, contando la vida de su padre al que no conoció, porque ella nació cuando Ignacio desapareció. Marcelo Cantelmi, que hizo una cobertura fenomenal de la caída de Muammar Gaddafi en Libia, compañero de claustro en la Universidad de Palermo, como no llegaba a tiempo para dar su clase un día miércoles, se comunicó y cuando todavía no teníamos estas plataformas, entró por Skype, dio 2 de sus clases desde el campo de batalla. Hablaba Marcelo y se escuchaban los balazos. Desde hace meses estamos con el COVID-19, SARS-CoV-2, como le llaman los científicos, es la pandemia más grave desde 1918. Estamos todos, sin quererlo, cubriendo un hecho que será histórico, que lo van a contar otras generaciones y que lo van a estudiar. Y a veces me impresiona. Pero reflexionemos un poco sobre la cobertura de la pandemia. ¿Qué nos pasa con la cobertura de la pandemia? Ahí Pablito Oro es compañero mío en un curso a distancia, un MOOC, que estamos haciendo, algunos ya lo hemos terminado, Pablo que tiene 1000 cosas para hacer todavía no puede, y está tratando de terminarlo, con el Centro Knight para el Periodismo de las Américas de la Universidad de Texas en Houston, y allí con capacitadores de primerísima línea, empezamos a ser instruidos en qué cosas debe preguntar un periodista que cubre temas científicos. Y cada vez que veo, todos los días, informaciones sobre la pandemia donde me dicen que para septiembre, octubre, agosto, vamos a tener la vacuna. Digo, o los que están publicando no saben cómo hacerlo, o hay alguna interferencia del poder, tal vez el poder económico, tal vez el poder de la industria farmacéutica, tal vez el poder que ejerce algún líder de la nada. Y si están pensando en Donald Trump, les digo que de él hablo. Y digo, ¿tiene sentido expresar de esa manera, sin tener respeto por 400.000 muertos, por más de 5 millones de contaminados? Me parece que generar una expectativa falsa es grave. En diciembre pasado, diciembre 2019, fue aprobada la vacuna contra el ébola. Piensen cuándo empezó la pandemia de ébola. En este momento se está aplicando en la República Democrática del Congo. Desarrollar una vacuna lleva entre 10 y 15 años y una inversión nunca menor a los $1.000 millones. Para tratar de achicar los tiempos, se está trabajando en esta oportunidad, en esta ocasión, con algunas vacunas que ya existen, como la vacuna antigripal, que se generaron como consecuencia de todos los SARS. El SARS es la H1N1, la gripe aviar, el MERS en Oriente Medio. Entonces están viendo si pueden trabajar sobre esas vacunas para ir incorporándole cosas. Tal vez, dicen los que saben, con esa metodología de trabajo podríamos tener vacuna en 18 o 24 meses. Se publica, ya están practicando y poniéndola en voluntarios.
Las vacunas en fase 1, que es la que está llevando la empresa Moderna o una empresa que está asociada con la Universidad de Oxford, se inyectan sobre un grupo mínimo de voluntarios solo para saber si el compuesto que se utiliza no afecta a la salud de las personas que se inoculan. Falta todavía una fase 2 y una fase 3, donde se va a aprobar la vacuna en voluntarios antes de que se apruebe formalmente para su uso. Pero lo relevante para nosotros, periodistas, además de la información de que está en marcha la vacuna, que se está buscando la vacuna, es preguntarle a los poderosos cómo vamos a hacer para que la distribución de la vacuna sea equitativa e igualitaria, para poder llegar a un universo posible de 7.000 millones de habitantes que tenemos en la aldea global, y no solo a los que puedan pagarla. Ese reclamo creo que es clave y tenemos la obligación social, solidaria, de que las audiencias sepan que ese es un grave problema y que es tal vez el problema más grave después de encontrar la vacuna. Ahí lo tenemos a Donald tratando de comprar empresas para solo vacunar en los Estados Unidos. ¿Interés en la salud o interés en la reelección? Vaya a saber. No tengo respuesta. No lo imagino solidario, pero tenemos que estar trabajando en esto. No quiero extenderme y tener la receta porque todos los días me doy cuenta de todo lo que no sé, cada vez que tengo que abordar el desafío de contar una historia. Le hice llegar a Pablo, ayer a última hora, una serie de links con trabajos periodísticos que publiqué en los últimos tiempos y que tienen que ver con el tiempo de pandemia, y que van a encontrar aquellos que tengan deseo de leerlo. No van a encontrar nada brillante, no va a haber un antes y un después de lo que lean, ¿correcto? Pero sí van a encontrar una situación que es que hay títulos que son piantalectores, no sé, este eufemismo puede ser, o piantaudencia, ¿no? Cuando uno mira los niveles de audiencia de los canales que todos dicen que miran para decir que no miran a Tinelli, gran farsa, entonces uno se encuentra con que History Channel, nivel de audiencia 0 o 0.1, Nat Geo 0 o 0.2. Es decir, de hecho, sabemos que cualquiera de esas señales está incorporando contenidos muy poco científicos en algunos casos. Yo he participado como entrevistado en algunos de ellos. Arquitectos ancestrales, el chupacabras, bueno. Por el contrario, yo digo, voy a utilizar la información científica, la voy a envolver en papel de fantasía y aprovecho una sección que tengo cada domingo que se llama Ciertas Historias Inciertas para poner ahí mucha merca informativa dentro de un contexto de relato que genere la atracción de las audiencias. Es relevante poder informar sobre temas científicos. Desde hace muchos años, tal vez desde las últimas 3 décadas del siglo pasado, esta es la ventaja de ser un tipo de 2 siglos. Yo nací en el 51 del siglo pasado y voy ya por 2 décadas del siglo que estamos transitando. Empezamos a agregarle a una información radial, hora, temperatura y humedad, el precio del dólar. Después, con el tiempo, el precio de todos los dólares, el verde, el azul, aquel, el otro. Después le empezamos a agregar
cómo sube o baja la bolsa de Londres, en Hong Kong, en Wall Street. ¿Será sustancial esta información para tipos como yo, que siempre están viviendo de su sueldo? ¿Será necesario que si estamos conduciendo un espacio periodístico aparentemente vinculado con temas económicos, financieros, tengamos apostillas y que digamos a quien entrevistemos para explicarle a la gente, no a mí que sé todo, para explicarle a la gente, para que la gente entienda, no a mí que sé todo? O, por ejemplo, bueno, todos sabemos que si sube el dólar, baja la tasa, si sube la tasa, baja el dólar. ¿Quién dijo esto? Cursé 3 veces economía. Y cursé con cercanos a Friedrich von Hayek y cercanos a Marx. 2 economistas clásicos. Y nunca leí eso. Ni tampoco tuve preguntas en ese estilo para aprobar ningún examen. Queridos y queridas colegas periodistas, colegas de claustro docente, colegas de claustros estudiantiles, sigo estudiando, todas y todos, creo que no tengo mucho más para decirles. Creo que hice lo que me parece que tengo que hacer, que es contarles la historia de cómo me paro frente a cada información. Pueden preguntarle si lo que digo es parecido a lo que hago, a Oscarcito Flores, que en 1991 entrevistamos a mucha gente en Alemania, porque no nos dedicamos solo a tomar cerveza Warsteiner, sino que también trabajamos. Pero quiero volver a la pregunta inicial para contarles, y ahora Pablito te voy a pedir por favor que vayamos a las otras poquitas placas del Power. Así nos vamos poniendo en claro. Y te voy a pedir que vayamos disparando placa por placa. ¿Qué es la libertad? La libertad, vamos a la otra placa, no es solo O. La libertad también es Y. Uno no quiere solo la libertad de elegir el auto rojo o el auto verde. Vamos a la otra placa. La libertad entendida en términos existenciales, no banalizada, es la capacidad que existe en cada uno de nosotros, desarrollada o a desarrollar, para tomar una actitud ante el condicionamiento. Avancemos. No puedo tener el auto rojo y el verde a la vez, pero sí puedo elegir uno de los dos. Aún teniendo los dos, puedo elegir uno de los dos. Seré dueño de mi decisión, de lo que gano con esa decisión y de lo que resigno con esa decisión. Seré responsable de esa decisión, de las consecuencias de esa decisión. Y ahí, en esa responsabilidad, es donde está mi libertad. Dale con la otra. No soy libre porque hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sino porque entre los límites, viviendo entre otros, en sociedad, en comunidad, reconociéndolos, aceptando los acuerdos, las reglas y los deslindes,
y las acotaciones de la naturaleza y de la vida, elijo y me hago cargo. En las sucesivas elecciones, atravieso experiencias, desarrollo aspectos personales, forjo sabiduría real. Todo esto es producto de lo vivido. Vamos a la otra. El señor que dijo esto se llama Jacques Attali, economista, asesor durante muchos años, durante los 2 mandatos del presidente François Mitterrand, 14 años asesor de Mitterrand, y hoy tiene actividad más cercana a la filosofía que a su expertise académico, que es la economía. Les dije y les repito, la comunicación sí, solo sí, es un ejercicio de interlocución y escucha. Seguí. En ese contexto debemos ver la comunicación como práctica, como dimensión social de todas las prácticas que reconocemos empíricamente. La debemos ver como objeto múltiple y en consecuencia construido desde distintos saberes. Avanzá. Avanzá con la placa, por favor. ¿Y qué quiere decir esta declaración previa acerca de cómo deberíamos, cada uno es dueño de asumirla como quiera, la práctica de la comunicación? Dice el maestro Jesús Martín Barbero: tengo el orgullo, el honor, la satisfacción de haber sido maestrando y tener como docente a don Jesús. Mantengo comunicación con él cada tanto. Está genial el viejo. Él nos dice que la comunicación es preciso entenderla como una cuestión de culturas y no de ideologías, para analizarla desde los sujetos y no a partir de los soportes. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, colegas, todas y todos, gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Excelente lo tuyo, muy interesante. Ahí la gente ha estado, bueno, haciendo algunas preguntas que te voy a transmitir, pero yo tengo una. Me quedé pensando un poco sobre una cosita que dijiste, porque, bueno, nosotros arrancamos el lunes hablando sobre periodismo, poder y verdad. Y vos tocaste el tema de poder y dijiste ni más ni menos que no somos poder, somos contadores de historia, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Ricardito, es: ¿se magnifica hoy el poder de los medios? ¿Y qué papel juegan las redes sociales, consideradas por algunos autores como los nuevos medios de comunicación? Bien. Estamos en problemas. Pablo, we have a problem. ¿Y por qué estamos en problemas? Estamos en problemas porque hay una enorme confusión, que por un lado es el ecosistema multimediático en el que se encuentran las empresas, las corporaciones, los conglomerados multimediáticos, que tal vez como parte del ecosistema económico y financiero, los propietarios, los accionistas, los directivos de esas empresas sean parte del establishment. Si el establishment es poder, ellos serán parte del poder. Nosotros somos trabajadores de prensa, contadores de historias. Creernos que somos más de lo que somos ya no es un problema, aunque sí lo es para el colectivo, sino que es un problema personal con el que muchas y muchos podríamos darle
muchas horas de trabajo a los psicólogos y a las psicólogas. Luego, la palabra de Bauman acerca de las redes es relevante. Las redes son herramientas, no son más que herramientas. Y para hablar de herramientas, diría, como dijo alguna vez alguien, no me acuerdo exactamente quién, y tal vez haya sido Attali, el que tiene martillos solo ve nada más que clavos. No sé si Bueno, eso te tengo algunas completa. inquietudes que quiero, sí, perfecto, Ricardo. Maricel planteaba, fue la primera pregunta, planteaba que en educación este contexto de pandemia ha dejado al descubierto más que nunca las desigualdades en cuanto a la conectividad. Entonces pregunta, en el periodismo, ¿qué reflexión merece esta etapa de virtualidad que estamos viviendo? Bien, yo diría que, digo, eh, así como sugería recién que es relevante plantearnos si habrá, el día que haya vacuna o tratamiento o antivirales o lo que fuere, si habrá equidad en la distribución, creo que es relevante tener a la vista que el 46% de la población mundial tiene acceso a la Internet. El 54% restante tenemos acceso en distintas graduaciones. Incluso debo decir que hay regiones donde hay acceso, pero con dial-up. ¿Se acuerdan de dial-up? Que hacía así la compu cuando uno se conectaba, porque había un modem chiquitito. Bueno, eso. Y luego hay serias dificultades en cuanto a posibilidades de pago del servicio, porque está ligado con velocidades. Hace muy poquito, y en una de las notas que le pasé a Pablo, lo van a poder encontrar, el economista López Calva, que es un mexicano, director del PNUD para América Latina y el Caribe, y tiene rango también de secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, llamaba la atención sobre esta situación, que no es menor, porque tiene que ver con las posibilidades de acceder a la educación que van a ser marcadamente diferentes entre quienes puedan acceder y no. En América Latina, el acceso deja afuera, el no acceso deja afuera al 33% de la población. Esta es una enorme inequidad. La comunicación y el acceso a la Internet están hipervinculados y es un derecho humano básico que debemos respetar y tenemos que tratar de alcanzar. No puede ser un valor a alcanzar, tenemos que alcanzarlo. Y ahí es donde creo que va a estar el mayor impacto. Y ese mayor impacto va a ser justamente el de que podamos democratizar el acceso a la Internet para que todos podamos acceder a los contenidos. Decía allá por fines de los 80, comienzo de los 90, un tipo que no tiene nada que ver con el socialismo, que era Peter Drucker, un liberal absoluto, y sin embargo Drucker decía, en el futuro, los indigentes serán los que acampen al costado de la red. ¿Qué más, Pablo? Hay varias preguntas más. Nicolás pregunta, cuando hablaste del sistema de comunicación inconsciente, ¿a qué te referiste específicamente? A todo lo que se te va pegando durante el día, que no necesariamente vas prestando atención con el deseo de incorporar eso. Vos vas caminando, subís, vas a un lugar, ves un señor en situación de calle, otra señora en situación de calle, un niño en situación de calle, no saliste a ver eso. Eso lo percibís. El tema es que pasa en esta CPU que llevamos acá arriba para poder procesar esa información.
Y esa información que la recoges inconscientemente, la calle sucia, los abusos de poder a los que finalmente uno se malhabitúa y forman parte del folclore urbano y lo deja pasar. Alguna vez vas a tener que dar cuenta de todo eso, en el caso de que quieras hacerlo o en el caso de que te lo pidan. Y allí vas a jugar con la responsabilidad. Porque lo que hablamos recién acerca de qué es la libertad, lo que nos está proponiendo Attali es justamente darle a la libertad un componente ético. No soy libre porque hago lo que quiero cuando quiero. Tengo que ser libre y ético. Y ahí es donde está el punto. Bueno, mira, Graciela pregunta, Ricardo, ¿cómo crees que impactará la pandemia en los nuevos o no tan nuevos medios de comunicación? Y lo sumo a Nahuel, que pregunta, ¿qué crees con respecto a esta nueva normalidad donde las cuestiones tecnológicas están más presentes que nunca? A ver, son cosas parecidas, pero no tanto. La pandemia es, desde la perspectiva periodística, un hecho. El tema está cómo lo contamos. Las redes, decía un viejo presidente de la agencia de noticias EFE, la española, él subsumía el concepto redes en la red de redes, en la internet. Entonces este buen amigo decía, la internet es un enorme basural donde a veces encontramos alguna joya. Creo que es para pensarlo. Y en cuanto al entorno digital, bueno, por cierto, es muy probable que se hayan adelantado los tiempos. No para mí, hago teletrabajo desde 2002, o teletrabajo, o si querés llamarlo home worker, pijama worker, o como quieras. Desde 2002 trabajé en la agencia de noticias china por 14 años y recién en el año 2018, cuando fui a China para dar algunas charlas en las universidades, tratando de hacer algo imposible, que es explicar Argentina, descubrí que algunos de los tipos que interactuaban conmigo tenían cara y que eran simpáticos. Porque además de que interactuábamos en la red, estábamos a 11 horas de diferencia. Cuando yo me acostaba, ellos se levantaban. Y esto quería decir que si me llamaban en un momento que yo estaba descansando, era porque habían saltado los tapones de todo. Tenemos que plantearnos seriamente, y vuelvo al ejemplo del que el que tiene un martillo solo ve clavos, que lo que estamos hablando son de herramientas que a veces amplifican las habilidades naturales. Si yo preguntara ahora, me quiero remitir a un libro, a uno de los dos libros sagrados de los mayas, el Popol Vuh. Si hay por ahí alguna compañera o compañero antropóloga o antropólogo que me perdone por si mi interpretación es demasiado simplificada. Dice, el Popol Vuh dice que los dioses crearon al hombre como 7 u 8 veces porque no estaban conformes. Y en una oportunidad le preguntan los dioses al hombre, ¿hasta dónde llega tu mirada? Y el hombre le habría respondido que no tiene límite. Entonces creyeron que era el momento de corregir ese error y hacerlo de otra manera. Hay otros episodios en donde los utensilios destruyen a los hombres, después construyen el hombre de maíz, bueno, una historia fascinante. Y si yo preguntara ahora hasta dónde llega nuestra mirada, y se los estoy preguntando de hecho, aunque no lo puedan responder, piénsenlo,
Y a muchos de nosotros, nuestra mirada va a llegar a donde nos permita llegar con la compu, con las imágenes. Podríamos, si tuviéramos alguna patología, encerrarnos en una habitación, comenzar a leer los diarios de Australia, conectarme con las cámaras de seguridad en el tránsito de Sydney, comenzar a comer lo mismo que comen los australianos. Elegí Australia porque allá prevalece el churrasco y la ensalada, para que no nos duela tanto. Y a leer los diarios de ese lugar, leerlos online, escuchar la radio, ver la tele. ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? Y ahí es donde tenemos que hacer las reflexiones que les proponía hace un rato, que es el de interpretar que tenemos herramientas poderosas, pero que la decisión final es nuestra. ¿Qué más tenemos, Pablito? Bueno, un amigo tuyo que creo que lo conoces de algún lado, Oscar Ángel Flores, no sé si te suena, dice que Ricardo habló del desafío de la producción de la vacuna y su distribución, y te pregunta si crees que eso va a marcar un nuevo orden mundial y se van a crear nuevos paradigmas económicos y financieros mundiales. Se te cortó la primera parte de la pregunta de Oscar. Te pido por favor que me lo repitas. Ahí va de nuevo. Ricardo dice, habló del desafío que es la producción de la vacuna y luego su distribución. ¿Crees que eso marcará un nuevo orden mundial y se crearán nuevos paradigmas económicos y financieros mundiales? Bien, Oscar querido, me alegra que Susi te haya dejado de hacer una pregunta y al mismo tiempo te propongo que pensemos lo siguiente. Nada nos asegura que vayamos a tener vacuna. Nada. Todavía. Ojalá tengamos vacuna. Que llegue cuanto antes la vacuna. Pero allá por el año 1981, una enorme pandemia de menor velocidad que esta, que fue el HIV, solo nos cambió la forma de vida. Porque seguimos sin vacuna. Hay tratamiento, pero no hay vacuna. Y cambiamos muchas de nuestras prácticas. Desde nuestras prácticas sexuales para arriba y para abajo cambiamos todas. Para convivir, vivir con la pandemia HIV. Se me ocurre hacer un recorrido histórico, querido Oscar, compañeras y compañeras. En mi generación es la del rock septuagenario. Paul McCartney es más grande que yo, Mick Jagger también, Charly García es contemporáneo. Pero somos la generación Vostok. Somos la generación que nos opusimos a la guerra en Vietnam. Somos los que decíamos, hagamos el amor y no la guerra. Somos los que apuntamos al amor libre, sin preservativos. Somos los que decíamos que era necesario pedir lo imposible cuando el Mayo francés del 68. Somos la generación que le puso claveles a la boca de los fusiles. Toda crisis de alcance mundial trae cambios, algunos más profundos que otros. La fiebre amarilla en la Argentina fue la que impulsó al gobierno conservador de entonces a encarar las obras públicas de salud. Seguramente en las prácticas sociales nada volverá a ser igual antes del COVID-19.
Y seguramente, ojalá que nos equivoquemos, pero la lógica indica, he recorrido desde el año 500 antes de nuestra era hasta ahora, he recorrido la historia y siempre tuvimos pandemias. Hubo una época que en Roma morían 9.000 personas por día. Pericles murió como consecuencia de una pandemia. Es decir, son situaciones que no podemos manejar. Y eso sí, seguramente va a traer consecuencias. Pero tampoco creo que sea un cambio en el paradigma económico, aunque lo deseo. Porque esta pandemia puso claramente en evidencia que las prácticas neoliberales que traspasaron al privado la responsabilidad del Estado en la salud pública ha devastado los sistemas de salud, y en ese contexto la pandemia pudo avanzar muchísimo más rápido. Les pongo un detalle. Si ustedes miran hoy el mapa interactivo que circula en casi todos los medios de cómo avanza la pandemia está avanzando muchísimo más en los países altamente desarrollados que en los países pobres que en general se encuentran en el continente africano. ¿Y por qué? Es una pregunta periodística inevitable. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en los Estados Unidos superan los 100.000 muertos? En Brasil, 100.000 muertos. España, Italia, Inglaterra. Porque se habían perdido casi todas las prácticas de la salud pública, como es la práctica del rastreo de las enfermedades. En los países de menores recursos se rastrea desde hace décadas para seguir la marcha de la tuberculosis, por ejemplo, para seguir la marcha de la sífilis, de la blenorragia. En Estados Unidos, cuando se descubrió que SARS-CoV-2 estaba en New York, llevaba 2 meses circulando y no sabían, no tenían la práctica del monitoreo. Todo debería cambiar, Oscar, en estas cuestiones. Pero no creo que cambie mucho. No creo que cambie mucho. Disculpen. Bueno, ahí hizo bastante ruido en la cuestión de poder, Ricardo. Entonces, bueno, te leo algunos comentarios. Graciela dice que la economía como ciencia social también se maneja con la información que cuentan los actores, y en ese contexto, dice, influye mucho la historia que cuentan desde los medios cuando se habla, por ejemplo, del aumento del dólar, el incremento del riesgo país, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, otro que en este caso es otra, Estela, dice, el contador de hechos es el denominador común a lo largo de todo lo que va cambiando la cultura. Y pregunta Estela, ¿eso no es poder, el poder de construir verdad? Yo creo que Estela está diciendo algo razonable, pero para construir un relato tenemos que preguntar las dudas que tenemos, porque de lo contrario, el relato inicial, que es el relato del poder de verdad, si no lo cuestiono con una pregunta, con un interrogante, con un cuestionamiento cualquiera, solo me transformo en una propaladora. O el loro, que decía todo lo que decía el que le daba de comer. Si explicamos riesgo país, tenemos que explicar qué significa la palabra riesgo en ese contexto. Cuando en realidad lo que estamos hablando es de una sobretasa que pagan empresas o estados al tomar un préstamo, y es una sobretasa sobre la tasa que se paga en los Estados Unidos. Hoy la tasa de los Estados Unidos es 0. Esto quiere decir que aún una tasa baja, como podría ser del 9%,
es altísima respecto a aquella referencia. Digamos, es cierto que de tanto repetir, alguien puede creer que eso es una verdad. Hay que verificarlo. No siempre se verifica. Y ahí es donde tenemos uno de los compromisos que no deberíamos bajar nunca, los que estamos en cuestiones periodísticas. Nuestro trabajo es contar historias y preguntar. Bueno, como ya tenemos que ir cerrando, vamos a hacer la última pregunta. Y Virginia pregunta, ¿qué opinión te merece la creación del Fondo de Respuesta a la COVID-19 que anunció la Organización Mundial de la Salud con fines de ayuda solidaria a los países más afectados? Bueno, por lo tanto, en una gestión de impacto mundial, pero en manos de representantes de la misma línea, que es Naciones Unidas. A ver, tenemos que tener a la vista quiénes son los dueños de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 195 dueños. Todo lo que los funcionarios hacen es aprobado por los 195 miembros, que son los estados parte, que lo hacen en forma de votos, y esos votos se expresan a veces en unanimidad y otras veces no. La Organización Mundial de la Salud no tiene buena acogida, especialmente en los Estados Unidos, porque no resulta de mucho agrado que cuando un país que no pertenece a Naciones Unidas, como es el caso de Taiwán, al parecer hizo una presentación y Naciones Unidas le dijo, mire, usted es observador sin voz ni voto aquí, tiene que dirigir esa presentación por el país que sí tiene representación, voz y voto, que es la República Popular China. Esto es una controversia incomprensible, pero sin embargo, aunque no se recibió formalmente el planteo que hizo cuando finalizaba diciembre Taiwán, inmediatamente salió una misión de la Organización Mundial de la Salud para verificar in loco, en el terreno, in situ, como quieran llamarlo, qué era lo que estaba pasando con esas emergencias que se daban en la República Popular China, en la zona de Wuhan, provincia de Hebei. Conozco la ciudad de Wuhan, es una ciudad de 15 millones de habitantes, hiper moderna, y hacia allí fueron. Digamos que el fondo al que se hace referencia es un fondo de asistencia a los países menos favorecidos. Esto está en línea con lo que comentó López Calva, que para nuestra región, por ejemplo, se estima que cuando salgamos de la pandemia, unos 30 millones de ciudadanas, pobladores latinoamericanos habrán vuelto a la pobreza. En África serán 24 los millones que se proyectan de personas que estarán en pobreza. Y a esto hay que agregarle otro inconveniente. Como los datos estadísticos con los que se manejan los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la CEPAL, el PNUD, son los datos que producen los propios países, que no siempre responden a idénticos criterios de análisis de los datos estadísticos, hacen que muchos países sean categorizados como de ingresos medios. Muchos de los países en América Latina tienen esa categorización, y por ser países de ingresos medios no son susceptibles ni tienen derecho, por decisión de ellos mismos, de estos 195 estados parte, a recibir ayudas de ninguno de los financistas multilaterales para poder cooperar en estas cosas. Y sí pueden hacerlo aquellos países de ingresos bajos o muy bajos que implican poblaciones
que no podemos decir viven, no me animo a decir esa palabra, me indigna decir esa palabra, que sobreviven con 1.92 dólares por día en cada jornada que logran poder conseguirlos. Es cierto que el relato puede pesar, en tanto y en cuanto el autor de ese relato olvide una frase que, Oscar, vos te debes de acordar porque sos parte de los dinosaurios, los viejos que teníamos, los viejos editores gruñones que teníamos, que cuando uno volvía de la calle, de patear la calle, con un par de cosas escritas o grabadas, y uno le explicaba, le decía, mire, tengo esto. ¿Quién se lo dijo? Bueno, mire, la fuente es buena. Y los viejos nos echaban y nos decían, mire, joven, si su madre le dice que lo ama, verifíquelo. Pablo. Genial, Ricardo. Pido disculpas a la gente que por ahí ha hecho otras preguntas, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Le voy a pedir a Liliana Guzmán, que es la directora de uno de los proyectos, bueno, y haciendo mención también que estuvo presente entrando y saliendo porque estaba con algunas ocupaciones, Mariela Quiroga Gil, que es la directora del proyecto de entornos digitales en contexto de educación y de comunicación. Y bueno, en mi caso la estoy representando como director de la línea de nuevas narrativas, junto a Cecilia, que también es parte del proyecto. Agradecerte mucho, Ricardo, por este tiempo que nos has dedicado, la verdad que muy interesante. Ojalá pronto podamos tenerte por acá, así podemos seguir charlando de manera... Está muy buena la virtualidad, pero la posibilidad después de hacer un meeting personalmente cara a cara, no, eso no se cambia con nada. Así que le voy a pedir a Lili que bueno, nos cierre esta sesión. Les pido a la gente que no se vaya, porque vamos a hacer una selfie final con cámara. Así que Lili, dejo. Sí, gracias Pablo. Gracias Ricardo, muy nutrida la conferencia, muy amplia, muy abarcativa, y estas reflexiones entre periodísticas y filosóficas que nos has regalado hoy, realmente te agradecemos. Le agradezco a todos mis alumnos presentes porque han estado, los vi desde el comienzo del chat. Hay un agradecimiento especial que queremos hacer y que lo dejamos para el final justamente porque fue quien motivó este encuentro, pero también la posibilidad de ampliar aquel coloquio digital que teníamos previsto para el día lunes y que realizamos en la mañana y en la tarde. Esta persona que también ha estado cerca siempre de mis alumnos y de mis actividades es Oscar Flores. Así que, Oscar, te agradecemos de parte de Pablo, Ceci y Alejandra este apoyo que nos diste, este contacto que nos diste con Ricardo Rivas y el aporte que les das académicamente y periodísticamente a nuestra universidad, porque cada día estás siempre atento a nuestras prácticas. Y en definitiva de eso se trata, de interrogar críticamente nuestras prácticas, nuestros espacios de saber, nuestra relación con el conocimiento y, como bien señaló Ricardo, nuestra posibilidad ética de hacer un buen uso de la libertad en comunidad, en esta comunidad que hoy está azotada por una pandemia muy dura, muy fuerte, pero que justamente plantea este desafío de interrogarnos reflexiva y críticamente cada día y en cada profesión en la que trabajamos. Gracias Pablo, gracias a todos los presentes. Mariela Quiroga Gil, si estás en el chat, te agradezco profundamente por todo este apoyo y bueno, desde luego a la Universidad, Hilda, Víctor, por habernos acompañado. No me quiero olvidar de nadie, pido disculpas si esto es así, pero realmente ha sido una semana hermosa y el encuentro de hoy, fantástico. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Te pido, bueno, Ricardo querido. Te pido 30 segundos para agradecerle a la compañera las palabras que expresó en el final. Tengo
68 mensajes, los estuve viendo así pasar rápido. Esos 68 mensajes todos son de agradecimiento. No me agradezcan nada, esto no fue una conferencia, esto fue una charla entre colegas, entre amigos, entre gente que tratamos de que esto cambie. ¿Y qué es esto? Todo lo que creemos que tenemos que cambiar. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Gracias, gracias, gracias Universidad Nacional de San Luis. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora sí prendan todas sus cámaras, que vamos a hacer como una captura final de pantalla, saludando lentamente. Prendan. Así hacemos. Bueno, agradecimiento también a la profesora Yamagi en representación de la universidad. Gracias por haberse quedado toda la charla. Gracias a la universidad también por el apoyo a estas actividades, que bueno, nos hace bien este espacio. Lo decía yo al principio de la semana, nos hemos quedado sin los encuentros de brindis y de encuentros de gustar otras charlas, ¿no? Personalmente, pero por suerte estos espacios de reflexión se han dado, que son tan necesarios sobre el periodismo que hacemos, y más que nunca hoy en una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. A todos muchísimas gracias, pueden saludar, así Alejandra hace las capturas de pantalla, veo gente con el mate, con el café, así que a todos gracias por acompañarnos y bueno, hasta una próxima ocasión. Ha sido un verdadero placer estar moderando esta actividad junto a Ricardo. Ricardo, un abrazo enorme y hasta la próxima. Chau.